Bienvenidos a este resumen de la reunión del 13 al 19 de enero. Gracias por su visita. Comenzamos. Tenemos la lectura semanal de Salmos 135 a 137. Y uno de los temas que se remarca en esta reunión es alabar a Jehová por su grandeza. No hay nadie como nuestro Dios. Veremos en el primer punto de los tesoros cómo nuestro Dios es más grande que todas las demás deidades o dioses con minúscula. Veremos qué cosas hizo y qué cosas ha hecho en el presente que nos confirman este hecho. En Perlas Escondidas estaremos comentando por qué se usa la expresión o la palabra ya o ja en las Escrituras. Luego saltamos a nuestra vida cristiana y concluimos con el estudio del libro de esta semana. Veremos algunas lecciones muy interesantes aplicadas a lo que hizo el apóstol Pablo al despedirse de los hermanos. Veremos lo que le pasó a un joven llamado Eutico y lecciones prácticas para nuestra vida cristiana. Gracias entonces por su visita. Comencemos con el primer discurso titulado Nuestro Señor es más grande que todos los demás dioses. ¿Alguna vez se ha parado de noche a mirar el cielo, las estrellas brillando, la luna iluminando la oscuridad, todo en su lugar como si estuviera perfectamente orquestado? Ahora imagine que ese orden, esa belleza, esa perfección no es casualidad, sino el resultado de un poder superior. Un poder que no solo controla las estrellas, sino toda la creación. Ese es el poder de Jehová. Hoy estaremos hablando de Jehová, de el Dios que no solo gobierna el universo, sino también está a su lado, a nuestro lado, cuidándolo, cuidándonos y defendiéndonos. Si alguna vez has sentido que el caos lo rodea o que está solo en sus batallas o luchas, lo invito a descubrir cómo el Señor soberano Jehová, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Cuando decimos que Jehová es más grande que todos los demás dioses, no estamos simplemente haciendo una afirmación religiosa así nomás. Estamos reconociendo algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Algo que va más allá de la comprensión humana. Estamos hablando de un poder supremo que no solo crea, produce, hace, sino que también mantiene, cuida y guía su creación de una manera que ningún otro ser o cosa puede hacer. Qué interesante, ¿no le parece? Así que veremos cómo Dios ha demostrado ser el Dios todopoderoso, absoluto y grande, y cómo podemos encontrar consuelo y fuerza en este hecho. Veamos lo que dijo el salmista en el Salmo 135, 5 y 6. Porque yo sé muy bien que Jehová es grande, nuestro Señor es más grande que todos los demás dioses. Jehová hace todo lo que desea hacer en el cielo y en la tierra, en los mares y en todas las profundidades. Notamos que Él dice que eso Él ya lo sabe, y nosotros también ya lo sabemos. Pero cuando miramos al cielo, ¿qué vemos? El sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo tiene un curso exacto como si estuviera perfectamente orquestado. Los ciclos de la naturaleza, los ciclos naturales, también están sujetos a todo lo que Dios ha establecido. Y aún más impresionante, Jehová no solo permite que estas leyes universales existan, las leyes de la física,
de la termodinámica, etcétera, etcétera, sino que Él las controla. Cuando el viento sopla, cuando la lluvia cae, cuando las estrellas brillan en el cielo, todo está bajo lo que Él ha establecido y domina. Nada ocurre fuera de su voluntad. Y cuando Él quiere que algo extraordinario ocurra, algo que podría incluso violar esas leyes que Él ha establecido, como lo hizo en tiempos bíblicos, Él lo hace. Él lo hace, lo utiliza, por ejemplo, la naturaleza para cumplir su propósito. En tiempos bíblicos, por ejemplo, el primero de los Reyes 17 y 18 menciona que usó una sequía y luego una tormenta para llamar la atención de su pueblo y mostrar que Él está por encima de cualquier otra deidad. Incluso los fenómenos naturales más comunes se vuelven especiales cuando son usados por Él para cumplir sus propósitos divinos. Él no solo controla la creación, Él también defiende a su pueblo. Veamos el Salmo 135, 14. Porque Jehová defenderá a su pueblo y sentirá compasión por sus siervos. Esto es algo que Él hizo en tiempos bíblicos, lo hace y lo ha hecho en tiempos modernos y lo hará en el futuro. Él está atento a cada uno de nosotros, nos cuida, nos defiende, no nos abandona. Por ejemplo, el momento en que los israelitas estaban atrapados entre la espada de los egipcios y el mar detrás de ellos. Era un ejército imponente, armados hasta los dientes. Parecía el fin, pero Jehová actuó con poder, como leemos en Éxodo 14, como Él dio instrucción a su siervo Moisés y el mar fue abierto, dividido, y no solo eso, le secó el camino para que ellos pudieran caminar sobre ese camino. Este es solo un ejemplo de cómo Él usó su poder protector. Él no permite que sus siervos como colectividad sean vencidos sin hacer algo para salvarnos. ¿Qué hay de nosotros? En ocasiones nosotros, y probablemente usted también, ha sentido que está pasando como si estuviera atravesando un mar. No un mar literal, pero sí situaciones muy difíciles, muy intimidantes. Personas que se comportan como esos egipcios enemigos, personas hostiles, personas malvadas, personas sin empatía, personas burlonas, quizás hasta agresivas con palabras, y esto nos agobia y quizás nos sentimos vulnerables. Pero recuerde, por favor, Jehová está a su lado, aunque no lo pueda ver. Hay momentos en que quizás nos sentimos hundidos por muchas presiones en la congregación, presiones en la familia, luchas internas como se aprecia en esta imagen, recaídas incluso, y parece una carga demasiado pesada. Y cuando todo esto parece ir de mal en peor, es en esos momentos cuando necesitamos recordar una verdad. Jehová está a nuestro lado. Como hemos visto por medio de esta información, y vea cómo el salmista lo plasmó. Salmo 136, 23. Se acordó de nosotros cuando estábamos hundidos, porque su amor leal dura para siempre. Cuando nos refugiamos en Jehová encontramos un lugar seguro, a pesar de los obstáculos y de las personas en contra nuestra. Encontramos un lugar, un refugio donde nuestras preocupaciones pueden disiparse. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podemos acudir a Jehová, porque su amor leal dura para siempre. Pero pensemos,
¿Qué hace Dios cuando sentimos que estamos hundiéndonos en un duelo, en una depresión, quizás en una situación injusta que nos está tocando vivir, que ni veíamos venir? Él nos sostiene. Él puede usar a personas, quizás a nuestros hermanos, quizás a nuestro ser querido, a nuestra familia, quizás a personas que aunque no sean creyentes, aunque no sean de la congregación, Jehová los puede usar para ayudarnos, levantarnos, sostenernos. Por eso dice la Biblia que Él pone sus brazos debajo de nosotros y con cariño nos ayuda a ponernos de pie nuevamente. Esto es algo hermoso de entender. Él no solo es el Todopoderoso, sino que también está cerca de nosotros. Nos cuida con ternura, nos da fuerzas cuando más lo necesitamos y nunca nos deja solos. Por lo tanto, al refugiarnos en Jehová, disfrutamos de bendiciones maravillosas. Primero, tenemos un lugar seguro en el que podemos encontrar consuelo y paz en medio del caos que estamos pasando, y vemos cómo Él nos ofrece ese refugio seguro y firme. Segundo, Él es nuestro amoroso Padre Celestial y le interesamos profundamente. Nos da consuelo, nos fortalece y nos recuerda que no importa lo que ocurra, siempre estamos bajo su cuidado. Como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que esta vida no es todo lo que hay. Es más, sabemos que aquí solo estamos de paso. Lo mejor es lo que está por venir. Y eso es algo que nos llena profundamente y nos cambia la forma en que vemos la vida y las cosas a nuestro alrededor. Es un amor que no tiene fin. Es un amor que no depende de lo que hagamos o de cuán buenos seamos. No lo merecemos, y no importa qué tan buenos creamos ser, no seremos lo suficientemente buenos para merecerlo. Pero de eso se trata el amor de Dios, que sin merecerlo, Él nos amó primero. Un amor incondicional que siempre está dispuesto a levantarnos sin importar cuántas veces caigamos. Por lo tanto, en un mundo lleno de incertidumbres, desafíos, dudas, podemos estar seguros de una cosa: Jehová es más grande que todos los demás dioses. Él tiene el control total sobre toda la creación, defiende a su pueblo con poder y amor, y está siempre a nuestro lado, listo para levantarnos cuando más lo necesitamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto que hemos visto hoy? Simple, pero no tanto. Confiar. Como vemos en la imagen, confiemos en Jehová, doblemos nuestro orgullo, nuestras rodillas, y reconozcamos que Él existe, que Él es superior, y recibamos su amor, confiemos en su amor. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando el camino sea incierto, refugiémonos en Él, sabiendo que siempre estaremos a salvo en sus brazos. Recuerde, no importa lo que enfrente, siempre hay un refugio seguro en Jehová. Él es más grande que todo lo que pueda imaginar. Y ese Dios, el creador del cielo y la tierra, lo ama a usted profundamente. Aunque los demás no lo amen, Él lo ama a usted, lo conoce por nombre y apellido. ¿Se atreve a confiar en Él hoy? Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta información. Ahora pasemos a las perlas escondidas. Tenemos la lectura de Salmo 135, 1 y 5. Dice: Alaben a Jah. 5. Porque yo sé muy bien que Jehová es grande, nuestro Señor es más grande que todos los demás dioses. Pregunta: ¿por qué se usa con frecuencia Jah en la Biblia? Y podemos decir que Jah o Yah
es una abreviatura del nombre sagrado. Ja se usa con frecuencia en la Biblia como una expresión conmovedora de alabanza, reconocimiento a la poderosa intervención de Dios. Aparece en contextos de victoria, liberación y exaltación divina, especialmente en salmos y oraciones para resaltar la alabanza, la gratitud hacia Dios por su protección y fuerza. Otro comentario, y esta sería una lección: es importante que alabemos a Jehová en todo momento, momentos de triunfo, de dificultad, de bendición, en nuestro día a día. ¿Qué perlas espirituales encontramos en la lectura de esta semana? Vamos a dar inicio con número 1. Tenemos el Salmo 135, 1, que dice: alaben a Jah, alaben el nombre de Jehová, alábenlo a él, siervos de Jehová. Este salmo nos enseña que nunca debemos cansarnos de alabar a Jehová. De hecho, no se nos pide que alabemos a otro ser humano, pero sí a Jehová. Y en algunas canciones, y como declara el libro de Apocalipsis, se habla de dar alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. Y esto es parte integral de nuestra vida cristiana, reconociendo su bondad y grandeza cada día. Vamos ahora a ver el número 2. El Salmo 135, 3 nos dice: alaben a Jah porque Jehová es bueno, cántenle alabanzas a su nombre porque es agradable. Este salmo nos exhorta a recordar siempre que Jehová es bueno. En otras palabras, recordar las bondades de Dios en nuestra vida y darle las gracias por sus bendiciones y misericordias cada día. Número 3. El mismo texto nos enseña que la alabanza a Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Él. Jehová es bueno y su bondad merece nuestro reconocimiento y gratitud. Sea que el mundo esté de acuerdo o no, este es el hecho. Alabar a Dios nos llena de alegría y paz, porque le damos el lugar que le corresponde como nuestro Salvador y Creador. En momentos de dificultad, recordamos que alabarlo también nos ayuda a enfocarnos en su grandeza. Número 4. Salmo 135, 5 dice: porque yo sé muy bien que Jehová es grande, nuestro Señor es más grande que todos los demás dioses. Notamos aquí, nos enseña que Jehová es el único Dios verdadero, y su poder es incomparable. Él está en control de todo lo que sucede en el cielo y aquí en la tierra, los mares y adentro de ellos. No importa lo que enfrentemos, sabemos que Él tiene todo bajo su control. Su soberanía nos da seguridad, confianza, sabiendo que Él tiene el control, su voluntad es perfecta y Él siempre tiene la última palabra en todo. Número 5. Salmo 135, 14 nos dice: porque Jehová defenderá a su pueblo y sentirá compasión por sus siervos. Esto nos enseña que Jehová es protector, fiel, y siempre está dispuesto a defender a los suyos. En cuanto a sus siervos, Él los guardará con amor y compasión. En momentos de angustia o peligro podemos tener la certeza de que Dios nos protegerá y no nos dejará solos. Confiamos en su amor leal. Y algunos preguntarán: bueno, ¿y entonces por qué Dios no ha protegido a algunos hermanos que han muerto víctimas de ataques y personas que hacen cosas malas a los demás? Bueno, debemos recordar que cuando un siervo de Dios muere fiel, está en el mejor lugar en el cual pudiera estar, la memoria de Jehová. Al morir fiel, es como si ya recibió su recompensa, ya pasa nada más, ya tiene el pase seguro al nuevo mundo. Número 6.
El Salmo 135:15 dice: Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos humanas. Esto nos enseña que los ídolos, sean materiales o humanos, porque muchas personas dicen que este artista o esta cantante o este jugador es mi ídolo. Así dicen muchas personas. Pues aquí dice que son falsos y carecen de poder real. Aunque el mundo ofrezca muchas cosas en las que podamos confiar, solo Jehová es digno de nuestra total confianza. No permitamos que las preocupaciones materiales o las falsas promesas del sistema desvíen nuestro enfoque. Solo en Jehová encontraremos seguridad y verdadera esperanza. 7. Salmo 135:13. Oh Jehová, tu nombre dura para siempre. Oh Jehová, tu fama por todas las generaciones. Esto nos enseña que el nombre divino durará para siempre. Había un folleto antes que así se titulaba: el nombre divino que durará para siempre. No importa lo que ocurra en el mundo, Dios siempre estará presente. Su fama, su carácter, sus obras serán conocidas por siempre. Hubo quienes trataron y siguen tratando de eliminar su santo nombre y sustituirlo por títulos como Dios, Señor, etc., pero no lo han logrado ni lo lograrán. 8. Salmo 136:1 nos dice: Denle gracias a Jehová porque Él es bueno, su amor leal dura para siempre. Esto nos enseña que podemos buscar cada día agradeciendo a Dios por las cosas buenas que tenemos. Ahora, hay otras personas que deciden vivir cada día quejándose de las cosas que no le gustan de la vida. ¿Qué haremos nosotros? ¿Vivir solo para quejarnos? ¿O en vez de quejarnos, agradecerle a Dios? Así que agradecerle por su bondad es un acto de confianza y fe. Y está comprobado que ser agradecidos nos beneficia en un sentido mental, emocional y hasta físico. Pero en cambio, vivir quejándonos puede hasta enfermarnos. 9. El Salmo 136:11 y 12 dice: Sacó a Israel de Egipto, porque su amor leal dura para siempre, con mano poderosa y brazo poderoso, porque su amor leal dura para siempre. Jehová liberó a su pueblo Israel de la opresión y la esclavitud en Egipto, demostrando su gran poder y amor. Hoy, Él continúa liberándonos de las cadenas del pecado y la desesperación por todo lo que pasa en el sistema. No importa cuán grande sea la prueba o la dificultad, podemos confiar en que su poder y su amor nos guiarán al nuevo mundo. Y repito, en el caso de quienes se han dormido en la muerte, es como si ellos tuvieran ya el pase seguro. Nosotros estamos en esta dimensión, bajo el calendario gregoriano, tenemos un concepto tan limitado del tiempo, pero dice la Biblia que en el caso de ellos el morir será como un abrir y cerrar de ojos. Cuando ellos recuperen nuevamente la conciencia, será ya en el nuevo mundo. 10. Salmo 136:25 dice: Él les da alimento a todos los seres vivos porque su amor leal dura para siempre. Jehová Dios es nuestro proveedor. Él nos da nuestro alimento y todo lo que necesitamos, desde lo más básico hasta lo más grande. Él provee nuestras necesidades. El recordar cómo Él cuida de nosotros nos ayuda a cultivar agradecimiento. Cada alimento, cada respiración, son pruebas tangibles de su amor y fidelidad. Concluimos este análisis con el estudio del libro de esta semana.
Tenemos el capítulo 21, párrafos 1 al 7 y mención del recuadro 166. Tenemos entonces el tema: estoy limpio de la sangre de todo hombre. El espíritu de entrega de Pablo en el ministerio y sus consejos para los ancianos, entre otras cosas. Ya estamos avanzando en el libro que estamos considerando, ya pronto lo estaremos concluyendo. Así que demos inicio con el párrafo 1 al 3. ¿Cómo murió Eutico? Respuesta: fue un accidente, fue un descuido, fue una falta de previsión de riesgo. Él estaba sentado arriba, algo así como un segundo o tercer nivel, una ventana sin balcón, y él allí se sentó, se acomodó, y como suele pasar, le va llegando un sueño en el que se queda dormido en pleno discurso y lamentablemente cae hacia la calle. Ya puede imaginarse cómo terminó. Parte B. ¿Qué hizo Pablo y qué nos enseña esto sobre él? Vemos que Pablo no siguió dando el discurso, no se comportó como si nada pasó. Inmediatamente, él bajó y sin que nadie se lo pidiera, él hizo un milagro de resucitar a Eutico. Esto es muy importante, porque ¿qué nos enseña esto? Que Pablo era razonable, bondadoso, empático, no era insensible a las necesidades de los demás, no era alguien severo, alguien malo. Pablo no tuvo la culpa de que muriera Eutico, y él podría haber dicho: Eutico tuvo la culpa por quedarse dormido. Pero tampoco quería que los hermanos se quedaran con un recuerdo tan desagradable, ni que ese accidente perjudicara la fe de ellos. Así que, al haber resucitado a Eutico, Pablo consoló a los hermanos y los animó para que siguieran predicando. ¿Cuánto quisiéramos hoy poder tener esa habilidad, ese don, esa capacidad de resucitar a nuestros hermanos? Pero eso es algo que en este sistema no se verá sino hasta en el nuevo mundo. Esto nos deja algunas lecciones prácticas. Al igual que Pablo, en nuestra vida cristiana debemos valorar las oportunidades de edificar y animar a los demás en la fe, ya sea en una reunión, una conversación, un estudio. Cada momento cuenta. Una palabra amable, una sonrisa, una mirada. No sabemos cuándo podría ser la última vez que compartamos tiempo con alguien. ¿Por qué decimos esto? Porque este fue uno de los últimos momentos de Pablo con aquellos hermanos. Otro comentario: lo espiritual es muy importante, como las reuniones, las asambleas, un privilegio, pero por otro lado, debemos reconocer nuestras limitaciones físicas. El descanso es importante también para mantenernos fuertes en sentido espiritual, sirviendo a Dios. Así que no descuidemos nuestro bienestar físico. La organización ha estado dando consejo franco a los hermanos en la congregación que deben descansar lo suficiente, deben alimentarse sanamente y evitar el desvelo, evitar todo aquello que los dañe físicamente. Otra lección que aprendemos es que, al igual que Pablo y los hermanos que se movieron inmediatamente, nosotros como cristianos debemos estar preparados para movernos con compasión y empatía en momentos de necesidad. ¿Cómo así? Vemos que Eutico cayó de lo alto. ¿Qué hicieron los hermanos? No hicieron como que no pasó nada, no siguieron con la reunión ignorando lo que pasó, se movieron con prontitud, bajaron para ayudar. Así que ayudar a otros físicamente y espiritualmente es importante.
Debemos reflejar el mismo respeto por la vida que mostró Pablo. Esto implica también cuidar de nosotros mismos y de los demás, evitar riesgos innecesarios y promover la paz y la seguridad en nuestras reuniones y congregaciones o comunidades también. También la organización ha estado dando consejo específico, instrucciones muy claras que debe seguirse durante las reuniones, durante las asambleas, previsión de riesgos, situaciones de riesgos y tomar medidas para prevención de los mismos y evitar no solo accidentes, sino también tragedias. Pues tristemente hay quienes por un accidente, por un descuido, por dejar un cable suelto, por dejar el piso mojado, han acabado lesionados y otros han acabado enterrados, literalmente, por no prever estos riesgos. ¿Y qué decir si en nuestra propia casa no tenemos un balcón y hay un piso o un segundo o hasta tercer piso y no tenemos un balcón o una baranda de seguridad? Podemos imaginar cuántos accidentes ocurren cada año a las personas en general por no prever este tipo de riesgos. Así que aquí hay un ejemplo con base bíblica. Vamos ahora a ver, emprendió su viaje hacia Macedonia. ¿Qué mala experiencia tuvo Pablo en Éfeso? Bueno, como vimos anteriormente, él estaba predicando y los plateros, encabezados por el astuto de Demetrio, dice, provocaron un disturbio y la gente se puso muy furiosa y violenta en contra de Pablo y de los hermanos. 5 y 6. ¿Cuánto tiempo debió pasar Pablo en Macedonia y cómo ayudó a los hermanos de allí? Bueno, quizás, dice el párrafo, probablemente estuvo alrededor de un año dando muchas palabras de ánimo a los discípulos de allí. Qué interesante este punto, dar ánimo. Él pudo haberles dicho, ustedes tienen que ir a predicar y consigan estudiantes de la Biblia y que la obra crezca y consigamos más adeptos y más hermanos y para que sigamos predicando y la obra avance lo más pronto posible. Pero él se centró en animar a los hermanos y él notó que animarlos era efectivo porque ellos reaccionaban mejor al amor, al ánimo. Pablo no solo decía que amaba a los hermanos, también lo demostraba con acciones. Él mismo escribía cartas específicas y puntuales, él mismo organizaba incluso la ayuda material para los hermanos en necesidad. Él podría haberles dicho en una carta, sigan orando, sigan buscando el reino, en el nuevo mundo estas cosas no pasarán, o en el cielo, porque según entendemos, los cristianos del primer siglo eran de esperanza celestial, pero él tomó esa iniciativa de ayudar, de involucrarse en la ayuda, y eso que él era un miembro del cuerpo gobernante del primer siglo, según se ha interpretado últimamente. Así que él ayudó a los hermanos, no solo con palabras amables, sino con acciones puntuales. Otro comentario, en aquel entonces no habían redes sociales como hoy. No existía JW Broadcasting, pero él se tomaba el tiempo para escribir cartas, lo cual es una muestra de interés personal. Parte B, ¿cómo veía Pablo a sus hermanos en la fe? Este es un punto muy interesante porque Pablo tenía cualidades muy sobresalientes. ¿Y por qué decimos esto? Pablo no era como los fariseos, o como un típico fariseo, estirado, orgulloso, que mira a los demás como inferiores, que los hace sentir de menos, que no están al mismo nivel. Pablo no era como el típico fariseo que no cabía de ego al entrar en la sinagoga o en el lugar de los hermanos. Pablo no se creía más que los demás.
Él no veía a los demás que estaban para servirle, al contrario, él se consideraba un servidor de los hermanos. Él estaba para servirle a los hermanos. Por eso decimos que él tenía las cualidades. Él no era conocido como el superintendente de circuito o como un miembro del cuerpo gobernante. Él era conocido como el hermano que ayudaba y que animaba a los demás. El hermano ungido que ministraba a los demás. Imagínese. Así que si a él le quitaban sus privilegios, estoy hablando de una manera hipotética, él iba a seguir siendo el hermano de siempre, el mismo hermano bondadoso de siempre. A quienes cuando pierden un privilegio cambian su personalidad. Ese gran ego que tenían se va, desaparece, y solo queda un recuerdo de una persona que cuando tuvo un poco de autoridad trataba a los demás con falta de bondad, y ahora que ya no tiene ese puesto, se da cuenta que fue un error haber tratado así a los demás. Pablo tampoco miraba a los hermanos como una fuente de ingreso o de dinero. Más bien, él amaba a las ovejitas de la congregación. Él miraba a los hermanos como compañeros de equipo, no como competencia, y siguió viéndolos así incluso cuando tuvo que aconsejarlos con firmeza. Este es un punto muy importante y es bueno que lo entendamos porque si nosotros pensamos que un buen hermano nombrado es aquel que trata a los demás como inferiores, que le gusta mandar a los demás de una manera déspota, de una manera tirana, si nosotros pensamos que ese es un buen hermano, en realidad no es ejemplar y ese no es el modelo bíblico. No es el modelo que Pablo y Jesucristo y los demás nos han puesto en las Escrituras. Comentemos algunas lecciones. Como cristianos vamos a enfrentar desafíos y oposición en nuestra vida. La clave es no desanimarnos ni rendirnos. Sigamos adelante con perseverancia, confiando en que Dios nos dará la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Un papel esencial en la vida cristiana, y esta es una de las cualidades de un buen cristiano, es animar a los demás, ya sea con palabras, acciones o simplemente estar presentes. Nuestra sola presencia puede animar a los demás. Como dijo el hermano Mark Numer, un instructor de Galaad, que no se les conozca a los hermanos por el privilegio que tienen, sino por las cualidades que demuestran. La comunicación y el apoyo mutuo son fundamentales en la vida cristiana. Debemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Otra lección es que debemos cultivar una actitud de humildad y compañerismo. ¿Cómo vemos a nuestros hermanos? Si somos de los que les gusta dar órdenes y mandar a los demás y se nos da un privilegio, podríamos convertirnos en una verdadera amenaza para nuestros hermanos. Pero si los vemos como nuestros compañeros de equipo, como iguales, no como inferiores, la cosa cambia. Otro comentario. En ocasiones puede ser necesario dar consejo o incluso corrección. Hagámoslo siempre con amor y firmeza, asegurándonos de que nuestras palabras estén guiadas por el deseo de edificar y ayudar a los demás a acercarse más a Dios. Esto lo hemos comentado en otros videos. La crítica. La crítica puede ser constructiva y puede ser destructiva. Ese es un punto para meditar. Y muchas veces percibimos la intención de la persona que da una crítica. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Demostrar quién es el que manda? ¿Demostrar que la persona está arriba? ¿Que la persona tiene más autoridad? ¿Y nosotros no? Entonces, no está del todo correcto lo que está haciendo. Vamos al último párrafo, número 7. ¿Cómo imitan a Pablo los superintendentes cristianos? Bueno, se espera
Eso es el ideal, lo que la organización espera, lo que la Biblia exhorta a los nombrados que lo hagan, que incluso cuando tienen que aconsejar con firmeza, lo hagan con el objetivo de ayudar a la persona, que intenten entender cómo se siente y en vez de ser sus jueces, hacen todo lo posible por animarla. Esto incluye incluso al superintendente de circuito cuando da consejo a los ancianos. Esto nos hace pensar que los privilegios de servicio como ser anciano, ser superintendente de circuito, no son privilegios eternos. Muchos hermanos no duran mucho tiempo en esos puestos, en esos privilegios, por infinidad de circunstancias, y lo que queda es un recuerdo, cómo ellos hacían sentir a los hermanos, si los hacían sentir importantes, los hacían sentir escuchados, respetados, o los hacían sentir incómodos, inferiores, estresados o hasta de menos. Bueno, cada hermano sabe cómo ha sido su interacción con los hermanos. Comentemos ahora algunas lecciones. Y esto es un punto muy interesante, porque cuando vemos a alguien que está pasando por un momento difícil y empieza a faltar a las reuniones y a la predicación, es tan fácil apresurarnos a corregirlo, apresurarnos a escribirle o decirle el texto de Hebreos 10, 24 y 25 y Mateo 28, 19 y 20 de predicar y reunirnos. Pero, como dijeron en un broadcasting, esos hermanos iban con la intención de decirle a la hermana estos textos porque se ausentaba de las reuniones y de la predicación, y cuando le preguntaron cómo estaba, ella les expresó que había estado muy enferma y delicada de salud, y que ya iba saliendo de su enfermedad, pero que nadie de su congregación la había ido ni a visitar y mucho menos a ayudar. Entonces, el hermano, con mucha vergüenza, se sintió mal porque se dio cuenta que el problema no era que la hermana estaba fallándole a Jehová, más bien eran los hermanos los que le estaban fallando a Jehová por su falta de amor y su falta de empatía. Nada más querían dar el consejo, la corrección, pero después de esa conversación se dieron cuenta que la pregunta correcta era ¿qué necesita? Es mejor preguntar cómo se siente y escuchar con atención, y eso nos permitirá ofrecer palabras de ánimo que edifiquen. Por otro lado, si solo vamos a dar el consejo, el regaño, eso no va a ayudar del todo. Si vemos que alguien en la congregación está luchando, en vez de criticarlo negativamente, ofrezcamos ayuda práctica y palabras que animen y motiven. Hemos llegado al final de esta consideración, de este resumen guiado de varios puntos muy interesantes que hemos visto para esta semana. Así que muchas gracias por su visita. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas y apreciadas familias, y hasta la próxima.